Uno de los monumentos más conocidos del mundo es la Gran Muralla China. Pero la Gran Muralla China tiene mucho más que lo que se cuenta sobre ella en los libros de historia o en las guías de turismo. Y hoy vamos a viajar al pasado para conocer sus secretos, desde sus orígenes hasta las curiosidades que la convierten en una auténtica leyenda. La Gran Muralla ha tenido varios nombres a lo largo de la historia: barrera, rampante, fortaleza, dragón de la tierra, y aunque hoy en día es conocida como la Gran Muralla, ese nombre se utiliza sobre todo por los occidentales, ya que los chinos conocen a su propia muralla como el Muro de los 10.000 Li. El Li es una unidad de medida que equivale a medio kilómetro aproximadamente. Pero cualquiera que sea el nombre que tiene la Gran Muralla China, lo que está claro es que es posiblemente la obra más grande que ha realizado jamás la humanidad. Y hay tres datos que sirven para ver la magnitud tan enorme que tiene. Primero es que su construcción duró más de 2000 años. Comenzó alrededor del siglo VII a.C. y terminó oficialmente en el año 1644 con el fin de la dinastía Ming. Segundo, se estima que entre 500.000 y 1,5 millones de trabajadores participaron en su construcción. Y tercero, la Gran Muralla China es una serie de muros y fortificaciones que cubren alrededor de 21.000 kilómetros, una distancia casi igual a la mitad de la circunferencia de la Tierra. En comparación, la muralla de Adriano, construida para separar en el norte de Inglaterra a los romanos de los bárbaros, mide 117 kilómetros. La longitud total de la muralla china exactamente es de 21.196,18 kilómetros. Pero esta medida incluye todos los tramos construidos a lo largo de diferentes dinastías, así como secciones que ya no son visibles o están en ruinas. ¿Y de dónde se saca esta medición? Esta medición fue realizada en el año 2007 por la Administración Estatal de Herencia Cultural de China. Esta medida es casi el doble de lo que se creía anteriormente. Pero se ha dicho muchas veces que se ve desde el espacio. ¿Se ve realmente la muralla china desde el espacio? Bueno, la muralla china no se ve desde el espacio a simple vista. Se puede ver desde el espacio si se utiliza tecnología como cámaras satelitales. ¿Y cuándo se empezó a construir? Como es un conjunto de murallas, la fecha en que se empezó a construir es relativa. Las primeras fortificaciones, que posteriormente formarían parte de la Gran Muralla China, se empezaron a realizar sobre el siglo VII a.C., durante el periodo conocido como primaveras y otoños. En esta época, varios estados feudales comenzaron a construir muros defensivos para protegerse de sus vecinos y de las invasiones nómadas. Pero el momento más significativo en la primera historia de la Gran Muralla ocurrió en el año 221 a.C., cuando el emperador Qin Shi Huang, el mismo que mandó construir el famoso ejército de terracota, los llamados guerreros de Xi'an, unificó China y estableció la dinastía Qing. Tras su victoria sobre las tribus Xiongnu del norte, ordenó la construcción de una muralla continua que conectara las fortificaciones existentes para proteger el territorio de las invasiones de tribus nómadas del norte. Este es considerado por muchos como el verdadero inicio de la Gran Muralla China tal y como la conocemos hoy. La construcción continuó y se expandió significativamente durante la dinastía Han, que va desde los años 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Durante este periodo se extendió la muralla a través de lo que pasaría a ser después la Ruta de la Seda. Sin embargo, la mayor parte de la Gran Muralla que podemos ver hoy fue construida durante la dinastía Ming, los famosos jarrones Ming, entre los años 1368 a 1644, como respuesta a las nuevas amenazas de invasión por parte de diversas tribus. La dinastía Ming en el siglo XIV la fortificó y añadió torres de vigilancia. La construcción terminó oficialmente en el año 1644 con el fin
de la dinastía Ming. En comparación, se puede decir que hay 8.851 kilómetros hechos por la dinastía Ming y por las dinastías Qing, Han y anteriores más de 10.000 kilómetros. Sin embargo, solamente el 8,20% de los muros hechos durante la dinastía Ming están en buen estado, y es que la mayoría de la Gran Muralla no está en un estado perfecto. Vemos en las imágenes, en las fotos y en los vídeos secciones de la Gran Muralla que están bien, pero hay otras muchas secciones que no están igual. ¿Y cómo se construyó la muralla? Se construyó con materiales locales, incluso con arroz. Algunas secciones de la muralla se construyeron con una mezcla de cal y arroz pegajoso que se usaba como una especie de cemento. Este ingenioso uso de materiales locales contribuyó a su resistencia y además se compactaba la tierra en marcos de madera para dar más duración. Durante la época Ming se usaron ladrillos cocidos y esmaltados. ¿Y es verdad que hay cadáveres enterrados en la muralla? Aunque se cree que hay cadáveres enterrados en la muralla, no se ha encontrado evidencia arqueológica que lo confirme. Y la muralla no estaba solamente custodiada por soldados, también se utilizaban animales. Para vigilar su gran extensión, se utilizaban aves como palomas mensajeras para enviar información rápidamente entre las torres de vigilancia. Pero no hay que pensar solamente en la Gran Muralla China como un elemento defensivo. La muralla también era una barrera económica, ayudaba a controlar el comercio y a cobrar impuestos a las mercancías que entraban en China. Después de la dinastía Ming, cuando la amenaza de los invasores del norte disminuyó, la muralla fue abandonada y muchas secciones quedaron en ruinas. Incluso algunas piedras fueron tomadas por habitantes cercanos para construir sus casas. Pero todavía peor sería lo que ocurriría después. Entre enero y mayo de 1933 tuvo lugar en la parte más oriental la Batalla de la Gran Muralla, un enfrentamiento entre los ejércitos de la República de China y el Imperio de Japón, que marcarían un preludio a la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Japón buscaba expandir su territorio capturando la provincia de Rege, lo que finalmente consiguió anexándola al Manchukuo, que era un estado títere creado por Japón en el noreste de China tras la invasión japonesa de Manchuria en el año 1931. Desde finales del siglo XX, con el aumento del turismo y el reconocimiento del valor histórico, se comenzaron a restaurar ciertas partes de la muralla. El impacto de la muralla china en el turismo es enorme. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y es una de las 7 nuevas maravillas del mundo desde el 2007. El 1 de octubre del 2014, durante una festividad nacional, recibió la increíble cantidad de 8 millones de visitantes en un solo día. Pero no podemos acabar sin hacer referencia a las leyendas que rodean a la Gran Muralla. Algunas historias han pasado de generación en generación, como la de Beng Jiangnu, una mujer que, según la leyenda, lloró tanto por la muerte de su esposo, obligado a trabajar en la muralla, que sus lágrimas derrumbaron una sección del muro.